¿Se puede pasar de estar en el quirófano a ser campeón de Europa en solo unos meses y sin ritmo de competición? Lo que ha hecho Jakob Ingebrigtsen en la pista de Birmingham no es solo una victoria. Tras pasar por el quirófano en enero, estar 324 días sin competir y llegar sin ritmo, el noruego revalidó su título con un sprint brutal en los últimos 60 metros que congeló el crono en 13:15:29. ¿Qué ha ocurrido realmente en los 5000 metros del europeo de Birmingham? Sabemos que ganó Ingebrigtsen. Y es que analizar su hazaña no es solo hablar de atletismo de élite, es entender cómo funciona una mente indestructible. La carrera estaba completamente perdida para él, a falta de media vuelta. Se quedó encerrado, sin espacio y con las piernas al límite. Pero lo que hizo en la recta final es una lección de estrategia que tú y yo podemos aplicar en nuestra próxima carrera. Quédate hasta el final, porque hoy desglosamos la táctica secreta de su victoria. Empezamos. Para entender la magnitud de lo que pasó en Birmingham, tenemos que viajar unos meses atrás en el tiempo. Ponte en situación. Eres el atleta más dominante del planeta, pero de repente, tu cuerpo dice basta. A principios de año, Jakob Ingebrigtsen tuvo que tomar la decisión más difícil para un corredor, pasar por el quirófano debido a una severa lesión en el tendón de Aquiles. Cualquier corredor que haya sufrido esta lesión sabe perfectamente que esa zona es el auténtico talón de Aquiles de nuestro deporte. Es una recuperación lenta, dolorosa y, sobre todo, psicológicamente devastadora. Jakob acumuló la friolera de 324 días sin competir. Casi un año entero en la sombra. Mientras sus rivales sumaban kilómetros, entrenamientos en altitud y ritmo de competición, él estaba lidiando con la rehabilitación, el gimnasio y las dudas. El propio Jakob confesó que durante el proceso tuvo dudas diarias. No sabía si volvería a ser el mismo, ni cuándo podría volver a correr sin dolor. Llegó a la línea de salida de este europeo con apenas unas semanas de entrenamientos de calidad acumulados en las piernas. Sin una sola carrera de preparación previa. 0 test en competición. En el running popular, a menudo nos obsesionamos con que si no completamos el plan de entrenamiento al 100%, ya no estamos listos para la carrera. Nos castigamos mentalmente si perdemos 2 semanas por un resfriado o una molestia. Pues bien, este hombre se plantó en la final de un campeonato de Europa desafiando a toda la lógica de la fisiología deportiva. ¿Cómo se gestiona esa falta de ritmo cuando te mides a los mejores del continente? Aquí es donde entra en juego la estrategia pura. Entramos de lleno en la pista de Birmingham. La estrategia de los rivales de Ingebrigtsen estaba clara, sabían que venía sin ritmo de competición, así que una carrera rápida desde el inicio le habría destrozado las piernas. Por eso, el grupo decidió controlar el ritmo. Franceses y alemanes, con Ginny Gressier y Florian Brea a la cabeza, llevaron la prueba a un terreno táctico. Al principio esto parecía favorecer a Jakob porque no le exigía un gasto agónico de oxígeno, pero en los 5000 metros, un ritmo lento es un arma de doble filo. El grupo se mantiene muy compacto y el riesgo de caídas o de quedarte encerrado en la cuerda se multiplica por 10. Y eso fue exactamente lo que pasó. Suena la campana. Última vuelta. El estadio es un hervidero. Jakob se encuentra en una situación crítica, está atrapado en la cuerda, rodeado de rivales y sin espacio limpio para despegar su zancada. A falta de solo 150 metros para la meta, el francés Gressier lanza un ataque durísimo y cambia el ritmo de forma salvaje. En ese instante, cualquiera de nosotros habría entrado en pánico. Estás sin competir, sin ritmo, encerrado y tu rival directo te saca varios metros de ventaja. Pero Jakob mantuvo una sangre fría inhumana. Esperó. No se precipitó a dar codazos. Abrió el hueco por fuera con una paciencia milimétrica y se colocó en tercera posición al entrar en la recta de meta. Y aquí es donde ocurre el milagro. A falta de tan solo 60 metros, cuando parecía que el oro se marchaba a Alemania o Francia, Jakob desata su icónico kick final. Activó un cambio de marcha que desafía a la fatiga. Cerró los últimos 400 metros en unos estratosféricos 54.94 segundos. En un final fotográfico de infarto, Jakob mete el pecho sobre la misma línea de meta para parar el reloj en 13:15:29, superando al alemán Florian Brea por tan solo 31 centésimas de segundo. Una absoluta genialidad táctica y física que ya es historia del atletismo. Ver correr a Jakob es un espectáculo, pero ¿qué podemos aprender tú y yo de esta hazaña para nuestros propios entrenamientos y carreras? Yo me quedo con 2 lecciones brutales que cambian las reglas del juego. La primera, la gestión de la energía y la paciencia. ¿Cuántas veces en una carrera popular nos pasa que alguien nos adelanta, nos ponemos nerviosos, respondemos al ataque de inmediato y terminamos quemando las piernas antes de tiempo? Jakob nos dio una clase magistral de templanza.
Se vio encerrado a falta de media vuelta, pero no entró en pánico. Supo leer la carrera, respiró, esperó el hueco y exprimió su último cartucho exactamente donde sabía que era efectivo, en los últimos 60 metros. La fuerza sin control no sirve de nada, la estrategia lo es todo. Y la segunda lección, y quizás la más potente para nuestra mentalidad de corredor, no esperes el momento perfecto. El propio Jacob dejó una frase tras la carrera que deberíamos grabarnos a fuego. Si esperas la preparación perfecta, las condiciones perfectas y el momento perfecto, te pasarás esperando toda la vida. A veces dejamos de entrenar porque hace un poco de frío, o posponemos apuntarnos a esa carrera porque no hemos podido cumplir el plan al 100%. Jacob demostró que la mente puede compensar la falta de rodaje si confías en tu talento y le pones valentía. Así que ya lo sabes, la próxima vez que dudes de ti en la línea de salida o tras salir de una lesión, acuérdate de lo que pasó en la pista de Birmingham. Y ahora quiero saber tu opinión, ¿qué te pareció el remate final de Ingebrigtsen? ¿Crees que haya alguien en el mundo capaz de batirle mentalmente cuando está bajo presión? Déjamelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado este análisis táctico, dame un buen like y suscríbete al canal para no perderte el mejor contenido sobre running y atletismo. Nos vemos en los próximos kilómetros.